Muy buenos días. Estamos en las oficinas centrales de este broker con más de 20 años de historia a sus espaldas. Son unas oficinas en las que está concentrada parte de la plantilla que tiene la entidad a lo largo y ancho de todo el planeta y, como se suele decir en el refranero español, en muchas ocasiones las grandes esencias vienen en botes pequeños y este es un gran ejemplo de ello. Para analizar el mercado, para poner el foco en lo que está sucediendo en la renta variable, también en activos como las commodities, Javier Echeverría, Active Trades. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? El petróleo, el foco y de atención, está subiendo el precio, preocupaciones en Oriente Medio por la escalada de violencia por los ataques de Estados Unidos. ¿Dónde va a estar el techo, al menos en un corto plazo? Bueno, tenemos siempre un techo entre 83 y 85, una franja donde el barril de crudo Brent se siente cómodo teniendo en cuenta un poco el nivel de demanda global que existe. Ahora mismo digamos el miedo a la recesión ha hecho que el petróleo se mantenga más abajo, en el torno de los 76, 78, y vemos cómo ese miedo, como muy bien dices, escala el precio del petróleo, que normalmente debería llevarla a esa franja de 83, 85. Vamos a ver dónde se coloca y sobre todo vamos a ver qué es lo que pasa con la escalada de violencia que existe en este momento. Y con la parte de la oferta, porque ahí está el peligro de la demanda de China, que en parte es lo que ha lastrado el precio en estas últimas semanas, y luego la parte de que los productores, Arabia Saudí entre ellos, tienen un amplio margen para comenzar a producir más en cuanto puedan, porque ahora mismo la oferta, la producción está contenida. Correcto, de hecho el príncipe saudí ha dicho que estaba pensando en aumentar su producción en los próximos meses, saliendo un poco de las disquisiciones de la OPEP Plus, y bueno, todavía no es algo desde luego oficial y no hay ningún dato al respecto que refrende esos rumores, pero si eso fuera cierto, lógicamente volvería a tirar hacia abajo el precio del petróleo para compensar un poco esa tensión que se está generando en Oriente Medio. En principio, toda la parte de gas y de petróleo están en un momento muy delicado y por tanto cualquier chispita, que es lo que decimos siempre, cualquier chispa que hay en Oriente Medio puede hacer que el precio suba hasta los 90, hasta los $100 el barril, $130 el barril si se cerrara el estrecho de Hormuz, por ejemplo, o si se cerrara el canal de Suez, que tendría un grave problema de suministros y por tanto un encarecimiento del petróleo por el exceso de demanda para poder cubrir las rutas más largas, pero en principio, de momento, lo que sí que podemos ver claro es que no hay una cohesión habitual como la hay dentro de la OPEP Plus, donde los principales productores de petróleo tienen clara una guía a seguir. Parece ser que esta situación con el bloqueo de Rusia, con las tensiones que hay en Oriente Medio, empiezan a disgregar un poco las opiniones dentro de la OPEP Plus y por eso es probable que empecemos a escuchar estos rumores de que el príncipe saudí dice que contempla con buenos ojos la posibilidad de comenzar a producir más de lo que había cerrado ya con ese 1,5 millones de barriles por día que había bloqueado anteriormente. Al final dejando rumores sobre el mercado para ver cómo reacciona y en función Exacto, de lo exacto. Vamos con lo que es la renta variable, sí. La renta variable pura. Ha habido apertura de Europa, sesión en tono mixto. Ahora mismo en Active Trades, ¿con qué perspectivas jugáis en bolsa? ¿Con qué potenciales le veis de cara al menos al primer semestre, que es cuando de momento parece que la política monetaria no se va a mover mucho y por lo tanto no va a condicionar tanto a los inversores? Bueno, en principio los mercados americanos estamos viendo que suben con muchísima fuerza, ya estamos tocando los 5.000 puntos del S&P. Pero no los toca. No, estamos ahí justo para llegar, pero todavía no los toca. No será raro que los toque, que lo haga perfectamente y que esto suponga además algún tipo de señal para el mercado. ¿Por qué? Realmente no pasa nada, quiero decir, 5.000 puntos es un triple cero. Es una zona psicológica, pero no hay ninguna zona técnica, no hay ninguna zona donde realmente veamos que puede haber mayor confluencia de precios. No, lo que sucede es que, históricamente es una zona importante y donde muchos inversores podrían aprovechar para tomar beneficios y salir. Claro, ¿qué sucede? En los 5.000 puntos, como digo, esa zona psicológica es muy interesante para los retailers, para todos aquellos pequeños inversores que ven que no para de seguir la fiesta y que aprovechen para comprar, mientras que los grandes jugadores aprovechan para vender y darles todo lo que quieren a esos nuevos jugadores, esos pequeños pececillos del mar, para darle la contrapartida, ¿no? En la sesión en Europa, estamos en Londres, capital británica, sí. El mercado esta plaza bursátil es una de las más importantes del viejo continente. Aquí, ¿cómo se juega la partida? Bueno, pues indudablemente con
con una sombra de lo que pasa siempre en Estados Unidos, ¿no? Europa funciona siempre mucho a la cola de Estados Unidos y por supuesto, a pesar de que seamos autónomos y que estemos en momentos muy distintos de la economía en Estados Unidos y en Europa, sí que es cierto que los movimientos, estamos viendo el Eurostoxx en prácticamente máximos históricos, el DAX exactamente igual, y siempre os llamo la atención sobre ese Mid DAX 50 que nos da un poco más el pulso de cómo están las empresas a pie de calle, las empresas de mediana capitalización, donde podemos ver cómo efectivamente no hay tanta bonanza como aparentan los mercados, sino que estamos viendo los PMIs tanto de Francia, de Inglaterra, por supuesto, de Alemania, sufriendo contracciones todos por debajo de 50, y esto nos hace darnos cuenta de que a pesar de que en los mercados estemos en máximos, en el Eurostoxx, en el DAX y en los principales índices europeos, realmente las empresas no están en su máxima capacidad ni en su máximo apogeo económico. ¿La correlación del Parque de Londres tiene más que ver con Wall Street o con el continente europeo? Pues es muy buena pregunta. Realmente debería tener más que ver con Wall Street, pero lo cierto es que en los últimos años tiene una correlación mucho más directa con Frankfurt, con el DAX, eso es, y tiene un comportamiento mucho más parecido, un poco porque los lazos económicos al final son mucho más próximos, y a pesar de que el primer par de divisas se hizo entre Londres y Estados Unidos llamándose el cable, porque había un cable físico que tiraba, conectaba ese cruce de divisas del dólar y la libra, realmente a día de hoy la correlación es mucho más próxima en Europa que en Wall Street. Vamos con Europa, porque ya ha presentado, como nos comentaba Eva desde Plató, Hermès. Habla de elevar precios, con lo cual puede dejar sobre la mesa nuevas presiones inflacionistas aquí en el viejo continente. Ha elevado facturación, con lo cual ha dado buenas sensaciones al sector del lujo. ¿Es una buena señal o simplemente es un espejismo que más que darnos una visión optimista debería preocuparnos por lo que puede venir en el consumo? Pues fíjate, yo que en el lujo haya muy buenas perspectivas lo tomo siempre como un escenario de posible volatilidad. Y es que cuando las bolsas, cuando la economía empieza a tambalearse un poquito, el lujo siempre funciona muy bien. Sí. Por tanto, cuando se adelanta el lujo y empieza a funcionar mejor de lo normal, a mí personalmente me da la sensación de que va a haber una volatilidad, o que va a haber un incremento de la volatilidad que podemos probablemente ver en los próximos meses. Y esto, el hecho de que Hermès quiera subir un poco los precios, que estén incluso sacando nuevas líneas, que estén empujando más fuerte, es bastante probable que tenga que ver, no directamente con que ellos prevean que el mercado va a tener más volatilidad, pero sí que esa causa-efecto se produzca, porque es muy habitual. Suele actuar como una avanzadilla, cuando se ralentiza el lujo, luego el resto del consumo viene más. No quiero decir que Hermès o Louis Vuitton o las grandes marcas de lujo sean indicadores adelantados, no lo son. Pero podemos utilizar ese comportamiento como una referencia. Eso es, como una referencia para decir, bueno, si esto y esto y esto y esto pasa en momentos de grande volatilidad, si yo estoy viendo que pasa, aunque aún no haya una gran volatilidad, es probable que se aproxime, que se acerque ese momento, ¿no? Por hacer un relato del conjunto del mercado, una visión ahora, una fotografía que tenemos a esta hora de la mañana, China es un mercado que preocupa, Asia condiciona también parte de las sesiones, ahora tenemos las jornadas festivas allí por el año nuevo lunar, pero justo hoy hemos conocido cómo ha dimitido el responsable de la Bolsa de Valores de Hong Kong después de que las acciones hayan caído más de un 10% durante estos últimos meses. Esta misma semana conocíamos que se destituía al responsable de la Comisión de Valores de la China continental. ¿Hay una crisis que no está sabiendo atajar China en su mercado? Sí. Así, la respuesta corta es sí. Evidentemente el problema de China empezó por la parte inmobiliaria. El aperturismo de China lleva muy poco tiempo funcionando y han hecho un modelo de apertura muy a la occidental. Este modelo de apertura occidental no lo han sabido digerir bien porque no forma parte de su cultura. Exactamente. Y por tanto han intentado crecer como se crece en Occidente y no como crecen ellos, que lo hacen muy bien. Esto nos ha llevado primero a una crisis inmobiliaria donde vimos a Evergrande en unos problemas terribles y al final ha tenido que ser desestructurada, con lo que ello supone. Tenemos a medio mundo invertido en Evergrande, a las grandes casas realmente tienen auténticos capitales invertidos en Evergrande que ya ha tenido que ser desmantelada poco a poco. ¿Qué ha pasado? Que desde el gobierno de China han dicho, bueno, pues vamos a arreglar esto trayendo capital
propio que tenemos fuera de China. Sí, porque el extranjero se va. Eso es, como el extranjero tiene miedo, vamos a implementar nuestro capital que tenemos fuera, lo vamos a traer de nuevo a China, pero no lo están haciendo bien. Y es que es un respirador asistido al final, en el momento en el que deje de bombear se queda en coma. Eso es, el problema es que no están implementando, no están incentivando la inversión extranjera, que es lo que necesitaría. Y como siempre han sido autosuficientes, probablemente esa pata de captura de capital externo no la tienen muy desarrollada, y esto hace que a la hora de intentar solventar las cosas busquen recompras de acciones propias, busquen emisión de capital, que lo que está haciendo es una deflación galopante, que no voy a decir que nadie se esperaba, porque se veía venir por el comportamiento que tienen, pero quizá no esperábamos que fuera ni una deflación tan grande, ni un comportamiento quizá donde vemos que los índices empiezan a caer ya de manera muy severa. Entonces ya no es solamente un problema estructural, es que es un problema que se está trasladando a la confianza. Claro. Y China, si algo tenía, era confianza. Veíamos un crecimiento de dos dígitos hasta hace 5 o 6 años. Estabilidad política, porque... Estabilidad política. Desde luego, nos podrá gustar más o menos, pero estabilidad política hay. Seguridad jurídica hay. Porque en definitiva... exacto. China es muy consistente en su política monetaria. Ahora empieza a cambiar las cosas y no lo está haciendo bien. Al no hacerlo bien, pierde la confianza de los inversores, y al perder la confianza de los inversores, el capital fuga. Intentan traerlo, pero no es una buena opción. Lo que tienen que hacer es traer capital extranjero, que está muy bien, que podrían hacer muchas cosas, pero claro, lo primero que tienen que hacer es corregir la deflación, porque si aquí estamos aquejados de inflación y hemos visto los peligros de la inflación, la deflación es igualmente peligrosa. Si yo hoy compro este inmueble y dentro de 6 meses el inmueble vale menos, no lo voy a comprar, me voy a esperar 6 meses. Entonces, en grados altos es mucho más peligrosa la deflación que la inflación. La inflación al final no deja de ser crecimiento, aunque puede ser un crecimiento excesivo que lastre la economía o el poder adquisitivo o el ratio de endeudamiento de las empresas, pero lo que sí que podemos ver es que cuando hay una deflación potente, la inversión se para totalmente. Y eso, lógicamente, corta completamente toda la cadena de consumo y, por supuesto, de inversión. En el término medio que está la virtud, como se dice. Bueno, en el 2%, como dice Biden y la señora Lagarde. Eso es. Pues un placer. Pendientes nos quedamos, Eva, de esta fotografía del mercado. A lo largo de la mañana iremos conectando y dibujando cuál es la realidad de la economía, del sistema y cómo se ve desde estas oficinas de Active Trace en Londres.